¿Y qué está en juego en Venezuela? Es precisamente el título de la columna del escritor y columnista Moisés Naim en el diario El País de España. Naim asegura que el mundo no suele prestarle mucha atención a los problemas de América Latina porque las tragedias de la región al parecer no son tan graves y no afectan tanto a otros países. También advierte que para muchos lo que está en juego en las calles llenas de jóvenes que protestan es un episodio más del ya largo enfrentamiento entre un gobierno que quiere a los pobres y detesta a los Estados Unidos. Sin embargo, la situación es otra. Según Moisés Naim, la mitad de los venezolanos está en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Así lo demuestran todas las encuestas y los resultados electorales. A pesar de sus bien documentados abusos, trucos y trampas, el gobierno gana con elecciones por un margen mínimo. Asegura una parte de la columna. Precisamente saludamos a Moisés Naim, columnista, autor de más de 10 libros sobre economía y política internacional, exdirector de la revista Foreign Policy, columnista de Financial Times, también director del Banco Central de Venezuela y exdirector ejecutivo del Banco Mundial, entre otros de sus cargos. Y hoy dirige el programa Efecto Naim de NTN 24. Moisés, bienvenido a la tarde. ¿Qué tal, Soraya? Gracias por la invitación. Moisés, leyendo su columna, quiero preguntarle por qué las crisis, al parecer, en América Latina no son tan vistas como un tema relevante o preocupante para la comunidad internacional. En el caso de Venezuela, pues como lo veíamos hoy aquí en el programa, después de casi 15 días de represión, con cifras inciertas sobre el número de muertos y torturados, solo hasta hoy un pronunciamiento del Parlamento Europeo. Eso que yo estaba haciendo era una descripción, no es mi deseo ni es una prescripción. Lo que yo estoy tratando de explicar es por qué el mundo logra ignorar por tanto tiempo una tragedia como la que está sucediendo en Venezuela. Por otro lado, es verdad que los eventos en otras partes tienen consecuencias más grandes que las que pueden pasar en algunos países de América Latina. Lo que está pasando en Ucrania, con el enfrentamiento con Rusia, con lo que está pasando en toda esa región y tiene que ver con Europa, por supuesto, atrae mucho más la atención de la comunidad internacional, de periodistas, de políticos, etc. El caso de Venezuela va a empezar a atraer cada vez más atención en la medida que se está, desgraciadamente, trágicamente, se está agudizando la crisis. No estamos viendo que hay un camino de solución. El gobierno parece intransigente, no hay, sigue deteniendo gente detenida, como lo decía tu invitado anterior, y no hay claramente un camino hacia adelante claro. Entonces, a uno le preocupa mucho lo que va a suceder. Claro, Moisés, y sobre el título de su columna, ¿qué cree usted que realmente es lo que está en juego en este preciso momento en Venezuela? En esa columna a la cual tú refieres, yo lo que hacía era tratar de explicar por qué en las calles de Venezuela, donde están protestando los estudiantes, se está jugando mucho más que solamente el destino político de Venezuela. Y allí está, de una manera muy importante, enfrentándose una realidad que es el hecho de que Cuba depende de manera crítica de los más de 130.000 barriles diarios de petróleo que todos los días Venezuela le regala, más todo tipo de otros apoyos. Como sabemos, la economía cubana está en bancarrota, la economía cubana está en muy mala situación, y sin esos apoyos de Venezuela, ese país estaría en una situación gravísima de naturaleza económica que podría tener consecuencias políticas allí. Entonces, el gobierno de Cuba esto lo sabe, y el gobierno de Cuba sabe que no tiene ninguna otra prioridad nacional que sea más importante que la de tener en Venezuela un régimen amigo, un régimen que está completamente a su disposición para seguirle regalando los recursos de todos los venezolanos. Entonces, el gobierno de Cuba tiene tanto la necesidad de tener ese apoyo como los recursos y las capacidades. El gobierno de Cuba tiene una larga trayectoria manejando situaciones de insurrecciones en todas partes del mundo. Tiene gente muy experimentada, tiene grupos antimotines, tiene grupos paramilitares de todo tipo. Entonces, hay la necesidad de Cuba de apoyar al gobierno de Venezuela, que tan generoso es con el dinero de los venezolanos y se los regala a Cuba, como tiene las capacidades para hacerlo así.
Moisés, ¿cuál cree usted que es el papel de este movimiento estudiantil o de estos jóvenes que están saliendo a protestar y lo que está sucediendo en Venezuela? ¿Cuál es el papel que cree usted que ellos están jugando? Bueno, han sido la avanzada de una sociedad que ya venía siendo hostigada por la inflación más alta del mundo, por uno de los índices de homicidios más altos del mundo, por la ciudad de Caracas, tiene un índice de homicidios más alto que Bagdad, por el desabastecimiento de todos los bienes de primera necesidad, de medicinas, apagones eléctricos. Es decir, es un país que no está funcionando. Y entonces la sociedad poco a poco ha ido acumulando frustraciones. Y estos estudiantes son la avanzada de una sociedad que ya dice que está harta de seguir viviendo con tanta precariedad y con tantas limitaciones, sin una vía clara de que se van a solucionar las cosas, que van a mejorar las cosas. Moisés, también leía en esa columna que me gustó mucho, quiero confesarle, usted hablaba que estos jóvenes podrían estar gestando sin quererlo también efectos a nivel internacional como algo que pudiera suceder en Cuba a futuro. Exacto, y a eso me refería yo anteriormente. Era el punto central de que en Venezuela se está jugando la relación con Cuba, y en caso de que Venezuela deje de poder proporcionarle a Cuba el salvavidas económico que la está manteniendo a flote, y Cuba se encuentre en una situación económica mucho más fuerte, puede ser que eso contribuya a generar algunos cambios políticos en Cuba. Moisés, ¿usted cree que estas manifestaciones y protestas, lo que está sucediendo en este momento en el país, van a lograr algo en concreto? Bueno, ya han logrado varias cosas. Han logrado desenmascarar la naturaleza real del gobierno. La reputación internacional del gobierno de Nicolás Maduro está hecha añicos. Su credibilidad también, la manera como ha respondido, la reacción completamente desproporcionada con respecto a cómo reaccionó frente a los estudiantes, los asesinatos, las acusaciones de tortura que ustedes han documentado tan insistentemente, el cierre de los canales de televisión, la represión a los periodistas, en fin. Estas protestas le han hecho un daño inmenso al gobierno, que de paso ha sido un autogol. El gobierno ha sido la principal causa de esto, puesto que ha podido reaccionar de una manera más democrática, más civilizada, menos brutal. Y entonces no hubieran escalado tanto las protestas. Pero lo que hemos visto es que el instinto natural de este gobierno es una represión brutal y de una manera muy poco democrática. ¿Y qué cree que va a pasar con el escenario político venezolano en las próximas semanas? Eso es una pregunta imposible de responder. Nadie puede responder responsablemente esa pregunta. Moisés, ya para finalizar quería preguntarle, haciendo también alusión a su libro El fin del poder, ¿cree que algo de lo que usted plantea en el libro de cómo los poderes han ido cambiando se esté gestando también en Venezuela? Está a la vista en Venezuela, está a la vista en Ucrania, está a la vista en Tailandia, está a la vista alrededor, o sea, los grandes concentraciones de poder, quienes creen que pueden alcanzar el poder y retenerlo y mantenerlo indefinidamente, es un tema del pasado. El poder se ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Y lo estamos viendo en el norte de África y en el Medio Oriente, y lo estamos viendo en Ucrania, y lo estamos viendo también en Venezuela. No hay duda que el presidente Maduro tiene muchas más restricciones para usar su poder y para retenerlo las que tenía el presidente Chávez. Moisés, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en la tarde de NTN 24, y tengo entendido que tienen ustedes un gran especial sobre Venezuela este domingo. Correcto, estamos preparando un programa especial sobre Venezuela que estoy seguro que va a ser de gran interés para todos nuestros televidentes. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien.